Buen día, doctor. Buen día, Buen día, doctor. doctor. Buen día. Empezamos, ¿listo? Bien. Hoy vamos a continuar con vías urinarias, un tema muy importante. Vamos a intentar hacerlo lo más práctico y didáctico posible. Entonces, dentro de las vías urinarias, vamos a ver todo el sistema colector de la orina a partir de los cálices menores, cálices mayores, la pelvis renal y la vejiga urinaria con la uretra. Entonces, el sistema colector, el sistema de las vías urinarias, tenemos los cálices, cálice mayor y cálices menor. Tenemos la pelvis renal, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. Empezamos entonces por los cálices menores. Los cálices menores, hacemos nosotros nuestro diseño del riñón en el polo superior, borde lateral, polo inferior, borde medial. Vamos a tener que la cápsula renal que envuelve al riñón por la parte parenquimatosa, cuando llega hacia el borde medial donde está el pedículo o el hilio renal, ella sufre invaginación de tal forma que va a quedar mi riñón dividido por estos pilares y me van a separar entonces este tipo de tejido conectivo me va a separar el sistema de filtración del riñón, formando por lo tanto en la parte periférica la corteza renal y entre los tabiques estos, entre las pilastras estas, entre los pilares renales se encuentra entonces grande cantidad de túbulos intercalados con vasos sanguíneos que ya vimos en la anterior clase y que hacen una zona radiada de esta porción que sería más o menos entre la unión de la corteza con la médula renal. Hemos visto la importancia de la corteza, que es la zona de filtración de la sangre, la purificación de la sangre, y ya luego a nivel de las pirámides de Malpighi, estas se van a constituir sobre todo por el sistema tubular de la nefrona, túbulo contorneado proximal, los rectos, el asa de Henle, contorneado distal, y todos estos van a terminar llevando la orina así formada, filtrada y hacia los cálices menores. Entonces, más o menos empieza aquí de cada uno de estos túbulos a gotear chivi, orina, después del proceso de filtración, reabsorción y excreción que hacen nuestros riñones. Las pirámides de Malpighi o estas pirámides renales de Malpighi más o menos son entre 9 a 12, 8 a 12
8 a 12 sistemas por donde va a caer chibi. Y alguien tiene que recibir el chibi. Ahí vienen las vías urinarias, entonces. De ahí para adelante vamos a tener, ¿cierto? Acá tendríamos otra pirámide de Malpighi que está también reabsorbiendo, filtrando y excretando chibi. Y esto ya viene entonces a la parte del seno renal, que forma también parte de la médula renal. Entonces vamos a ponerle nombre de corteza y la médula. Y habíamos visto que en la ultrasonografía renal y de vías urinarias, lo importante que ve el ultrasonografista es la relación córtico medular en el riñón. Luego me hace una valoración de las vías urinarias. Por eso es que cuando uno pide y especifica una ultrasonografía, pide ecografía renal, me sería este riñón, y de vías urinarias, porque preciso que él me vea, me valore si es que hay dilatación en la vía urinaria, ¿no? Entonces, cuando uno pide ecografía renal nomás, el ecografista de hecho le da un pantallazo a las vías urinarias, mas no tiene el foco que estoy pidiendo, ¿no? Entonces, en la orden de ultrasonografía, uno siempre escribe ecografía renal y de vías urinarias. Entonces, él sabe que estoy pidiendo esos dos focos de interés para mí. Bien, entonces, estos van a ir a parar a los cálices menores. Cáliz menor, aquí hay otro cáliz menor recibiendo el chibi de la otra pirámide. Aquí hay otro cáliz menor recibiendo el chibi de la otra pirámide. Y estas 3 a 4 pirámides de Malpighi forman otro cáliz, que es el cáliz mayor. Acá vamos a tener otra recogiendo chibi de esta otra pirámide. Y aquí vamos a tener otra pirámide también recogiendo orina. Una pirámide, otra pirámide, 2 y 3 me van a formar otro sistema de cáliz mayor. Entonces tengo hasta el momento un cáliz mayor y tengo aquí otro cáliz mayor. De la parte del polo inferior, del polo renal inferior, entonces me voy a tener también otros 3 o 4 recibiendo chibi ahí. Aquí voy a tener el otro cáliz menor, nos faltó uno, pero estos ya forman otro cáliz. Entonces tendremos en total unos 3 cálices mayores, superior, medio e inferior, formado por 3 a 4 cálices menores. De ahí que son en número de 9 a 12 o 8 a 12, dependiendo de la literatura, de cálices menores. Estos 3 cálices mayores, el superior y el medio y el inferior, ya luego van a formar la pelvis renal. Entonces, esta pelvis renal, intentaré sacar esto aquí. No. De tal forma entonces que la pelvis renal va a recibir la orina de todo lo que estamos viendo de los cálices menores y de los 3 cálices mayores. De aquí para adelante entonces se forma la pelvis renal, que es el segmento más dilatado, y esta pelvis renal tiene esta estrechez en la parte medial que se continúa con el ureter. Esta pelvis renal entonces a veces puede estar intrarrenal o extrarrenal. O sea que el riñón puede venir hasta acá y el parénquima renal entonces como englobar a la pelvis y de ahí la ecografía reporta que
tenemos un paciente con una pelvis intrarrenal. La otra es el polo superior y tenemos aquí el borde medial, polo inferior, entonces una pelvis extrarrenal, que es lo más común. Sin embargo, las intrarrenales también acontecen en el paciente. Bien, de esa forma, la pelvis renal se continúa con los uréteres. Estos uréteres tienen una porción lumbar, la verdad tiene 3 porciones, otros dicen 2, y una porción lumbar, una porción pélvica, una porción intravesical, es la intramural, es el pedacito que está entrando a la vejiga. En otras literaturas mencionan solamente 2 porciones, una porción abdominal y luego a partir de que pasan por los vasos ilíacos a nivel del L4 por la articulación sacroiliaca, ya ingresan a la pelvis, entonces ya sería la porción pélvica, que se va hacia la parte medial para ir a desembocar en la base de la vejiga urinaria. Entonces, estos ureteres, al igual que la pelvis y el riñón, son órganos retroperitoneales. Quiere decir que estos están todos por detrás de el peritoneo. Si yo pongo acá peritoneo, entonces estaría todo por detrás del peritoneo. Los ureteres en su porción abdominal tienen relaciones importantes y son estudiadas así porque en ellos se puede realizar varios procedimientos urológicos y es preciso conocer la relación que tienen estos uréteres. Hacia la parte medial, la porción abdominal ureter está en relación al músculo, un músculo que está insertándose en las vértebras lumbares, es el músculo psoas mayor. Otra relación importante que tiene este ureter es que la arteria, voy a eliminar esta del peritoneo, esta arteria aorta que está hacia el lado izquierdo, la aorta abdominal, cuando llega a la lumbar 4, ella se va a dividir en sus ramos ilíaco interno, ilíaco externo, ¿no? Más o menos al nivel de lumbar 4, sus ramos terminales de la aorta. Pero antes de eso, ella está dando la arteria para el riñón derecho y para el riñón izquierdo, que son las arterias renales. Estas arterias renales ingresan por el pedículo, por el borde medial del riñón, y ya hemos visto que ya se dividen en sus ramos polares superior e inferior, y que además ellas van a dar sus ramos para los interlobares, que se van por los tabiques, y luego van y hacen las arterias arciformes, y luego de ahí las arterias arciformes, las interlobuliliares, que van a dar las arterias aferentes, que van a hacer todo el proceso de filtración de la sangre a nivel del glomérulo, arterias aferentes. Entonces, esa es la arteria que ya vimos en la anterior clase en la vascularización renal. Cuando da la arteria aorta, su arteria renal, ¿cierto? Un poco por debajo de ella, da otro vaso que se viene lateralmente, pasa la columna, en el caso derecho, pasa el músculo psoas y luego también pasa por delante al ureter. Hacia el otro lado, lo mismo acontece con esta arteria. Esta es la arteria gonadal. Arteria gonadal, pues lo voy a poner así gonadal hoy porque no sé lo que estoy diseñando, si es hombre o mujer. Entonces, si caso fuera hombre, sería arteria testicular. Si caso fuera mujer, sería arteria ovárica, ¿cierto? Ovárica.
Entonces, esa relación es importante a la hora de estudiar los ureteres. Otras relaciones que tienen en la parte posterior, por supuesto, hola, 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 ¿me están escuchando? Sí, doctor. Sí, sí, Bien, doctor, te escucho. perfecto. Bien, entonces, una relación y que tiene mucha importancia también acá, hacia la parte posterior, serían unos nervios que están acompañando acá al músculo psoas mayor, el plexo lumbar, que está en la profundidad del músculo y va a dar unos ramitos, sus primeros ramos, el hilio hipogástrico, que va por detrás, inclusive relación de la cara posterior riñón, y el hilio inguinal también que sale junto y van por detrás. Uno opera el riñón en la parte, abriendo por la parte posterior, entonces tiene que tener cuidado de estos nervios, porque lo contrario va a quedar con una lesión nerviosa. Al cortar esto, va a tener hipoestesia. Estos nervios van a dar la sensibilidad a la región del escroto en el hombre, la parte media del muslo superior y medial, en los labios mayores en la mujer, y la parte de la piel de la región inguinal, hipogástrica. Entonces quedan con una hipoestesia, medio que no sienten. El paciente dice, me paso el dedo por acá y no siento, no tengo mucha sensibilidad, ¿no? Cuando ya los ureteres van a pasar de la región abdominal a la pelvis, ellos tienen una relación con la articulación sacroiliaca. Entonces la pelvis ósea está formada por el sacro, el hueso coxal, ¿cierto? Hacia la parte posterior y anterolateral. Así es que nuestro, eh, nuestra arteria, vamos a intentar ponerle esquemáticamente, la arteria ilíaca común tiene un corto trayecto, no es tan largo así, y luego va a dar dos ramos. Se divide en un ramo que se va hacia la parte medial y otro que continúa el trayecto. Entonces, estos vasos se ponen en relación con el segmento pélvico de los uréteres. Esta continúa, sale por debajo del ligamento inguinal y se va a ir hacia los miembros inferiores como arteria femoral. Cuando llega hacia la rodilla, allá se divide en arteria tibial y arteria peronea, un tronco tibio peroneo de donde sale una arteria tibial posterior. Entonces, esa es la misma arteria que va a venir desde la ilíaca común, se llama ilíaca externa. La otra que queda hacia acá, hacia la parte medial, esta es la ilíaca interna, ¿cierto? Esta arteria ilíaca interna se va a encargar entonces de vascularizar los elementos que se encuentran dentro de la pelvis, la vejiga, la parte superior de la vagina, el útero, la mujer, la próstata, y va a dar ramos también musculares para los músculos de la región. Por lo tanto, una relación importante de este ureter es con estos vasos. Pasa el ureter entonces en relación con la ilíaca externa, la verdad, al lado derecho más con la ilíaca externa y al lado izquierdo más con la ilíaca común, ¿cierto? Porque la aorta está más hacia el lado izquierdo, entonces hacia acá, hacia el lado izquierdo es más corto. En términos general, utilizamos la relación del ureter ingresando a la pelvis con la división de la ilíaca común, que se divide en su ilíaca interna y luego continúa con la ilíaca externa. De esa manera, otra relación importante que tiene los ureteres es, eh, a veces uno no consigue, cuando está operando, esto no consigue ver bien esto de las arterias, más uno lo palpa, uno siente y la arteria le con fuerza, entonces tiene una altísima presión, las arterias uno lo puede sentir. Sin embargo, una forma más grosera de
de ubicar estos ureteres para no lesionarlos si estamos haciendo otro tipo de cirugía, es también la relación que tiene con la raíz del mesenterio y una fosita intersigmoidea hacia el lado izquierdo. Yo esquematizo esto. El mesenterio, ¿cierto? Va más o menos desde L2, habíamos dicho que desde L2, de articulación sacroiliaca derecha, así en forma oblicua, tendríamos la raíz de nuestro mesenterio. Y aquí justamente en la parte final estaría por detrás o en relación muy próxima al ureter derecho en este caso. Hay que estudiar estas relaciones importantes. En el momento de la cirugía son vitales. Uno puede cometer error, ¿cierto? No es tan fácil así, varía de un paciente a otro, a veces están más complicados, otros están todos fibrosados, podridos. Por ejemplo, acá hacia el lado derecho tendríamos el apéndice. Entonces, un lugar complicado hacia esta región, ¿cierto? Porque si ponemos acá el ciego y acá la apéndice, no siempre está bonita como uno quiere, así todo como los libros. A veces está para acá arriba, a veces está por detrás del ciego, a veces se mete hasta allá debajo del hígado. Realmente uno sabe de dónde le va a saltar la perdiz. ¿Ya? Entonces, puede acontecer lesiones de ureter y es gravísimo, ¿no? El ureter tiene ya van a ver una histología, tiene un epitelio de transición, un epitelio de transición que tiene nombre propio, se llama urotelio. Es un epitelio especializado, ¿cierto? Casi impermeable al agua porque está tapizando toda la vejiga y cuando uno tiene harto chivi no puede, la flota no para, no sabe dónde orinar, entonces tiene que aguantar, pero la mucosa, este urotelio no absorbe el chivi como en la tripa, por ejemplo, uno va al baño y empieza el colon a absorber agua y de ahí que sale la caca dura, ¿no? En este caso es casi impermeable, no estamos absorbiendo chivi, aguantamos hasta donde podemos y después hay que orinar. Por eso es la importancia de este urotelio que van a profundar en la histología. Entonces, al ser así, tener un urotelio especializado, cualquier lesión en ureter no es como costurar tripa, ahí se nos estenosa, se cierra, hay que dilatar, es realmente especial esta región urológica. ¿Ya? Hay que tener mucho en cuenta esta relación que estamos viendo entonces. Hacia el lado izquierdo me encuentro con el colon sigmoide. Entonces este colon sigmoide, cuando él está descendiendo, el colon descendente, luego cambia dirección, se va al el colon sigmoide atraviesa la línea media, luego se da cuenta que no quiere irse para la derecha, se vuelve para la izquierda y empieza con sus vueltas. Entonces, acá tenemos nuestro meso. Y este meso que le da movilidad al sigmoide, yo le llamo el metiche de la cirugía, ¿cierto? Hacia la parte donde hace la curvatura, hace un posancón aquí, hace una fosita. No está pronunciada como el fondo de saco de Douglas, ¿cierto? Más está ahí formando una fosita que se llama la fosita intersigmoidea, porque está entre sigmoide nomás, intersigmoidea. Esta fosita intersigmoidea es un espacio, también se puede acumular pus, en caso el paciente no la vemos bien después de una cirugía, peritonitis, lleno de pus, sangre, lo que sea, puede acumularse ahí, ¿no? Entonces son regiones que el cirujano siempre procura y son muy, muy conocidas y muy de mucho cuidado, ¿no? Como la parte superior del hígado, ahí se llena de pus también y allá se forma un absceso, su parte es grave. O en el espacio de Morrison, que ya saben, está entre el riñón derecho y el hígado, la cara visceral del hígado, o en el fondo del saco de Douglas, que es menos, porque uno de los primeros que mete la aspiradora hasta allá el posancón ese es saco de Douglas. Pero tiene que saber también los otros espacios peritoneales, como en el caso de la fosita intersigmoidea.
que también está en relación. Yo puedo ubicar el meso, agarro la tripa, es fácil, no tengo donde perderme, sé cómo es el colon sigmoide, lo tironeo un poco y ya veo ahí la fosita intersigmoidea, inclusive palpando nomás con los dedos ya uno sabe, y ahí en el fondo yo voy a encontrar la relación de este ureter con la fosita intersigmoidea. Llegamos entonces ya hacia la parte terminal del ureter. Este ureter se va a ir a meterse la parte intramural hacia la vejiga. Es la tercera porción que dicen en algunos libros, que es la parte que atraviesa la vejiga. Entonces yo hago acá un corte de la vejiga, tendría la parte superior, la parte lateral y las porciones inferiores, o el ángulo inferior que continúa esto con la uretra, en el caso del hombre, la uretra peneana, la uretra membranosa y la uretra prostática, el cuello vesical y la vejiga urinaria. Entonces, como la pared de la vejiga urinaria es un músculo grueso, entonces, por eso es que le llaman como si fuera una pared de ladrillo que tiene que atravesar, el uréter para llegar hacia la luz de la vejiga. Entonces, esta pared es la que algunos libros la mencionan como el músculo que tiene que atravesar, esa es la porción intravesical o la porción intramural. Esa es la pared vesical y tiene una característica tan especial la vejiga urinaria, ¿cierto? Que este músculo liso que forma la pared vesical recibe o tiene su propio nombre, que se llama el músculo detrusor. Entonces, se hace más fino cuando está llena la vejiga, obviamente se va a distender y se hace más delgado. ¿Por qué es lo importante de esta porción? Porque esta porción del ureter con la vejiga y la mucosa que tiene va a ser el sistema antirreflujo. Sistema antirreflujo. ¿Qué significa esto? Que cuanto más chibi tengo, más se cierra que es el meato. Ya, aquí lo voy a poner al otro lado. Ahí viene ureter, se introduce en la pared, y ahí está el meato urinario. Entonces, esto de aquí corresponde al meato uretral. El sistema antirreflujo significa que la vejiga o la pared, voy a poner acá una pared, ¿cierto? Una pared vesical con la parte interna o la mucosa, voy a tener la submucosa y voy a tener la muscular, o sea, la camada muscular. Ahí y ahí. Y dijimos que este músculo tiene su grosor y le voy a dejar un espacio para que pase el ureter. Entonces, cuando llega el ureter, tiene que meterse haciendo un sistema de un túnel que es el mecanismo antirreflujo. Entonces, el ureter llega, pasa oblicuamente la pared muscular y tiene otro trecho más que se mete a la submucosa y luego se va a meter, voy a exagerar, ¿está bien? Se mete por la submucosa de esta manera. Entonces tiene un trayecto oblicuo metiéndose también en la submucosa y ahí está recién su pico. De tal forma que este trayecto intramural y sobre todo el submucoso y el mucoso tienen una relación importante con el sistema antirreflujo. Quiere decir
que cuando la vejiga esté vacía, no pasa nada, él está goteando chibi, se llama la eyaculación del ureter, eyacula así de embrioncitos en embrioncitos, va eyaculando, ¿ya? Es la eyaculación del ureter. Cuando uno hace la cirugía, no se encuentran estos orificios y preciso ubicarlos, me paro un rato y observo, y lo dejo un rato ahí de movimentar la área quirúrgica y voy a observar entonces que vuelve la motilidad, porque el ureter tiene músculo liso, ¿cierto? Mueve la motilidad del ureter y empieza a botarme chibi en forma de eyaculación, de embrioncitos en embrioncitos. De esa manera se me va llenando la vejiga de chibi. Entonces, cuando ya tengo bastante chibi acá, esto me va a generar presión en la pared. Entonces, más chibi, más presión. Sin embargo, y gracias más una vez a nuestro Señor, a su grandiosidad, nuestro músculo detrusor es un músculo especializado que por más que le metan gran cantidad, ¿cierto? Soporta grandes cantidades de volumen. Entonces, nuestro músculo detrusor se va a distender con alto volumen de chibi, pero a baja presión. O sea que no genera alta presión, porque lo contrario, la vejiga no se expandiría más, sería como una vejiga de carnaval, que uno le mete agua y genera altísima presión, que cuando uno revienta una vejiga, si tiene aire, ¡pum!, suena. Si tiene agua, riega para todos lados. Entonces, eso es presión dentro de la vejiga de carnaval. La presión en la vejiga urinaria es distinta. El músculo es complaciente. Entonces, este músculo extrusor tiene la característica que es un músculo que soporta grandes cantidades de volumen a baja presión, o sea que hay una complacencia vesical. Y esto es fundamental en la vejiga urinaria. Es casi lo mismo, tiene lo mismo que el músculo del útero. Cuando el niño está pequeñito, el fetito, ¿no? Ya luego llega a las 40 semanas, es una barrigota grandota. Entonces, ¿por qué el músculo uterino, no, si fuera como la vejiga de carnaval, aumentaría grande la presión, el niño se sofocaría dentro, el producto, que no podía ni moverse, ¿no? Entonces, y ustedes han visto en la grávida, la mujer embarazada, el feto, el producto, se mueve de un lado para otro lado, patea, hace lo que quiere. ¿Y por qué? Y semejante barrigota, el músculo debería apeñuscarlo, debería oficiarlo. Entonces soporta grandes volúmenes a baja presión. Esa es una característica fundamental. Los pacientes que no tienen esta característica, o el músculo extrusor es muy fibroso, pierden esta característica, ni bien toman un vaso de agua, ya les da ganas de ir al baño, a hacer chibi, ¿no? Porque no hay complacencia, no hay relajación del músculo, no hay soporte de volúmenes a baja presión. Si tomamos dos vasos de agua, nuestra vejiga la va a recibir, pero no la va a querer botar en el momento. Entonces, se dice que la complacencia vesical, ¿cierto? La capacidad vesical tenemos que vaciarla de 3 en 3 horas en el día. Y en la noche, debido a la acción de la hormona antidiurética, ¿cierto? Estos pacientes o todos nosotros vamos al baño entre 4 o unas 5 horas. De lo contrario, si no tuviéramos nuestra hormona antidiurética actuando en la noche, tendríamos que hacer chibi cada 3 horas. Nos echamos a las 9 de la noche, 10, 11, 12 al baño. 1, 2, 3 al baño. 4, 5, 6 al baño. Imagínense, no tendríamos descanso. El sueño es importante para el descanso de todo nuestro sistema. Necesitamos dormir, necesitamos descansar. Por eso es que hizo la hormona antidiurética y la puso que actúe más durante el sueño. Por eso es que durante el sueño hay hormonas que actúan mucho más, como la hormona del crecimiento. Por ejemplo, los niños pasan durmiendo todo el tiempo y aumenta su tamaño espectacularmente en los primeros años, ¿no? Niño que no duerme, que está mal y todo eso, no va a tener buen desarrollo, no va a tener buen crecimiento, etcétera.
volviendo a nuestro caso, la vejiga entonces es un órgano espectacular. No tiene, para mí no tiene otro calificativo. ¿Cierto? El sistema antirreflujo significa entonces que esta porción del segmento ureteral que está introduciéndose en la pared vesical, ¿cierto? Cuando recibe más chibi, va a acontecer que estos va a generar presión y lo va a apretar a la mucosa contra el músculo. Entonces, me va a cerrar el pico de la vejiga urinaria, o sea, del ureter. Entonces, quedando el ureter, si hago un diseño más bajito comparándolo aquí, ingresa al músculo, entonces su trayecto, ahí tengo el ureter, introducido por el músculo, y esto va a quedar entonces apeñuscado, así. ¿Por qué? Porque la mucosa recibe presión de adentro a mayor cantidad de chibi, entonces va a colapsar este segmentito de pared, no solo mucosa, también aprieta el músculo al estirarse, vean la maravilla, al estirarse el músculo, al hacerse más fino por la gran cantidad de chibi, también va a provocar el cierre o colapso de esto aquí. Y ahí que tenemos que buscar dónde ir a orinar, porque ya estamos sobre hora. Hemos dicho que mínimo 3 horas debe tener la capacidad vesical suficiente para que el niño vaya a la escuela, entra a las 8 de la mañana, 9, aguanta hasta, si va a las 7, ya orinó en su casa a las 6:30, 7 se va, llega a la escuela, entra, 6:30 a 7, 8, 9, 10, es el recreo, a las 10 ya puede salir de chibi, 10 a.m., ¿no? 3 horas. O cuando van al cine, imagínense si no tuviéramos estas 3 horas de capacidad vesical, de complacencia vesical, entramos a la película, ya estamos buscando chibi, peor si vamos con un vasote de soda y otro de pipoca, ¿no? Entonces, debe haber complacencia. El paciente que orina cada hora en hora no tiene vida, no hay, por eso es que se actúa ampliando la capacidad vesical en muchas de las cirugías de la urología pediátrica, como también la urología de adultos. Eso es lo importante entonces de nuestro, y cuando hacemos la cirugía nosotros, cuando hacemos, hay pacientes que no están así tan bonitos, entonces su ureter viene y se mete así de frente a la pared, no tiene ese túnel submucoso ahí, todo lo que tenemos que hacer, este paciente siempre tiene reflujo. ¿Por qué? Porque el meato está abierto, no hay un sistema antirreflujo, hay una mala implantación, entonces se llena de chibi la vejiga y agarra, y como tiene la boca abierta, este se mete y se vuelve a la pelvis renal y al riñón y allá lo hace sufrir. Y le lleva bacterias que están en la vejiga y se van hasta el riñón. Eso es el reflujo vésico ureteral, por falta de este sistema de implantación antirreflujo que hace el ureter. Entonces, de ahí que algunos libros le daban tanta importancia. El Testi, por ejemplo, menciona estos 3 segmentos. Para mí también no debería desaparecer este segmento tan fundamental. Pequeñito segmento más es sumamente importante. ¿Listo? Entonces, termina así medio oblicuo el meato urinario o el meato ureteral. Ureteral. La vascularización del ureter es exquisita. Va a tener ramitos a nivel de la pelvis, acá de la arteria renal, unos vasos, luego la vascularización se hace intramural, acá recibe otros ramitos también de la arteria que mencionamos, que es la arteria testicular en el hombre, ovárica en la mujer, y la vascularización entonces intramural. Llega acá esta ilíaca interna, ilíaca externa, la ilíaca interna sobre todo le va a otros ramitos a esta porción, ¿cierto? La parte, es intramural. Entonces ahí que yo puedo cortar el ureter en una cirugía urológica, retirando el riñón, por ejemplo, corto eso y no voy a tener problema de vascularización porque tengo vascularización intramural. Es un espectáculo el ureter. ¿Ya? Importante entonces. La inervación
es por el plexo simpático y parasimpático, y el parasimpático es el que hace la contracción, la despolarización de las células del sistema simpático, no, perdón, célula lisa. Entonces el parasimpático es el que va a producir la despolarización de la célula, por tanto la contracción. Ya les dije que esto se mueve y van eyaculando chivia a la vejiga. Entonces, y el sistema simpático es el que produce lo contrario al parasimpático. Entonces va a producir la relajación de este ureter. El parasimpático estimula, o sea, contrae, ¿no? Y el simpático hace lo contrario, frena al parasimpático, por tanto lo relaja. Y eso es importante porque ya vamos a ver que en el ureter tengo 3 estrechamientos a saber. Voy a tener un primer estrechamiento aquí en la unión pielo-ureteral. Este es mi primer estrechamiento, que un cálculo puede atorarse ahí. O puede ser que se malforme y exista esta unión pielo-ureteral. Es fundamental porque el ureter en el desarrollo biológico, ¿cierto? Este brote ureteral llega y se va a unir al riñón. En la parte biológica hay 3 etapas del riñón: un pronefro, metanefro, ¿cierto? El mesonefro y el metanefro. Entonces, este ureter, este brote ureteral es el que desencadena todo el desarrollo del riñón. Si no hay ureter, no se desarrolla el riñón y se forma entonces un riñón incompetente o inexistente. No hay riñón, una displasia renal, etcétera, ¿cierto? Hay solamente esbozo del metanefro. Esta unión pielolateral es importante porque puede darse lugares aquí de las grandes estenosis pielo-ureteral, conocidas como las EPUS, la estenosis pielo-ureteral, y también por la estrechez que tiene, ser lugar donde se atore una piedra renal, provocando gran distensión de la pelvis. Esta pelvis puede llegar a distenderse tan grande que se ve en la barriguita del paciente. Es una masa realmente grande debido a una estenosis pielo-ureteral. Y si es piedra, va a repercutir, el chili no puede pasar, entonces empieza a llenarse acá y a peñucar todo el sistema colector y va a producirme lesión, afilándome también la corteza. De ahí que se altera la relación córtico-medular. Otro estrechamiento que tengo del ureter va a ser a nivel del entrecruzamiento que tiene con los vasos ilíacos. Y el tercer y el más pronunciado estrechamiento es a nivel de la pared vesical. 3 estrechamientos. El sistema entonces simpático es el que relaja, por eso es que cuando hay piedra en el riñón, perdón, piedras en el ureter, entonces le damos medicamentos que estimulen el sistema simpático por encima del parasimpático, logrando relajar esta musculatura lisa. Y duele mucho porque tiene gran sensibilidad debido a la inervación que tiene, sensitiva, y que está en relación a uno del ombligo. Entonces, por debajo del ombligo, los dermatomas 11, el 12, ¿cierto? El L1, L2, todos estos llegan a inervar también parte o la sensibilidad a nivel superficial. Cuando él tiene dolor muy fuerte por debajo del ombligo, llega al escroto en el hombre, llega al muslo, la parte interna del muslo, le duele el escroto y hasta uno piensa que puede tener una torsión testicular o algo le pasó en los testículos al paciente. La mujer también va a tener dolor a nivel de los labios mayores, de la parte medial del muslo, la parte superior y media del muslo, la región inguinal, la región lumbar, hacia la parte anterior, lateral y posterior. Cuando uno entonces hace la exploración de estos pacientes, tiene que buscar los puntos dolorosos que tiene el riñón
perdón, el uréter en este caso, ¿cierto? Los puntos dolorosos ya sabemos que están hacia la parte anterior y llega hasta el muslo. Es un dolor muy fuerte, un cólico renal debido al paso de estas piedritas. Ahora sí, nos vamos a la vejiga urinaria. Esta vejiga urinaria ya dijimos que tiene esas camadas musculares y que va a recibir a los ureteres hacia la parte superior. Entonces, la llegada de los ureteres, la llegada de los ureteres me va a significar, ahí tengo uno de un lado y el otro del otro lado, que junto con el orificio de salida, de acá del cuello vesical, orificio de salida del, de la uretra, el orificio superior de la uretra, acá tenía el orificio externo de la uretra, ¿cierto? Entonces, entre estos tres se me va a dividir, se me va, en la parte posterior de la vejiga, se me va a circunscribir un triángulo entre los dos orificios ureterales y el orificio uretral. Entonces, tengo este triángulo que para efectos de anatomía y urología lo vamos a llamar como el trígono vesical. Este es el famoso trígono vesical. Este trígono vesical, si vemos la parte interna de la vejiga, tiene una característica importante debido a que él no tiene su mucosa, es solamente mucosa y muscular, no hay ese espacio submucoso, por eso es que no tiene ese tejido conectivo abajo que vaya a hacerlo medio móvil, como si yo muevo mi piel ahora de mi brazo o de mi mano, hay tejido conectivo por debajo que hace la piel móvil. Entonces, esa característica es distinta del trígono vesical al resto de la pared, al resto de la pared, al resto de la pared vesical. Entonces, por fuera del trígono vesical, yo tengo mucosa, submucosa, muscular, que hacen estas irregularidades en la pared vesical, que es más fácil ahí entonces separar la mucosa de del resto de las paredes de la vejiga. En el trígono, como no tengo su mucosa, es mucho más estable su unión, menos susceptible a movimiento e inclusive a irse en una cirugía dentro del trígono. Cuando el sistema antirreflujo está comprometido en un paciente, nosotros tenemos una técnica, bueno, hay varias, una de ellas es el entrecruzamiento o el reimplante a Cohen. La técnica de Cohen dice que tenemos que agarrar este ureter y reimplantarlo a nivel del trígono, porque esto termina en el trígono y debido a esas características es que también tiene el sistema antirreflujo. Reimplantamos este ureter y el otro también agarramos y lo metemos y lo entrecruzamos. Uno va por arriba, el otro por debajo. Así hacemos otro sistema antirreflujo a Cohen, la técnica de Cohen, ¿no? Para que vean ustedes la importancia que tiene dentro de las cirugías urológicas este trígono vesical debido a esas características histológicas que les menciono y que podemos hacer nosotros reimplantarlo, darle otro sistema antirreflujo para que no esté fregando sus riñones. Cada infección alta que tiene el riñón, una pielonefritis, cada infección del riñón es una caracha que queda en él, acá. Caracha que queda, cicatriz se llama, yo le llamo caracha para que ustedes me entiendan, me dejen entender. Entonces, cada infección que haya, voy a tener cicatriz renal, voy a tener cicatriz en el parénquima, cada carachita. Entonces, si cada vez me voy a tener infecciones por reflujo, todas las veces con fiebre altísima de 39, 40, 41 grados, cada vez se me va a ir fregando mi corteza. Y de aquí voy a tener la corteza llena de carachas que no va a funcionar. Entonces, se llaman las cicatrices renales, que es una área de hipocaptación en los estudios contrastados que hacemos en el riñón para ver la funcionalidad. Entonces, vemos ahí puros puntos blancos, 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 que significan lesiones por antecedentes de infecciones urinarias. De ahí que es importantísimo nuestro sistema antirreflujo y se han inventado varias técnicas, como las que acabo de mencionar, para intentar compensar ese grado de reflujo de nuestro paciente.
La vejiga urinaria, en su configuración externa, 8:30, deme unos 5 minutos y termino, ¿listo? En la configuración externa es importante sus relaciones. Por lo tanto, si yo hago una vista anterior de la vejiga, voy a tener lo siguiente. En una vista anterior, tengo una cara superior, tengo un ángulo superior, tengo una cara inferior, ángulo superior del otro lado, cara inferior, y tengo el cuello de la vejiga, que ya luego se va a continuar con la uretra. Esa es una vista anterior. Por delante, entonces, tendría aquí, por delante tendría, si es niño, tendría, voy a ser un adulto mejor, tendría acá el hueso pubis, con el pecten del pubis, el tubérculo del pubis, la rama del pubis, el cuerpo del pubis, hacia acá su rama inferior y el cuerpo del isquion, y acá el pecten. Pero tengo la vejiga que está por detrás, entonces, cuerpo del pubis, rama, el isquion, orificio obturador, la rama del pubis, el tubérculo del pubis, la cresta o pecten del pubis. Esa sería la relación en un adulto hacia la parte anterior. En el niño, como su pelvis es estrecha, es pequeñita, la vejiga, la pelvis estaría más o menos acá, voy a exagerar, ¿ya? Tengo cresta, el pecten del pubis, el tubérculo del pubis, y acá el pubis con su rama, y ese es el niño. Pubis, rama, orificio obturador, rama, tubérculo, pecten del pubis. ¿Están viendo? Entonces la vejiga urinaria en el adulto y en el niño cambia relación hacia la parte anterior dependiendo de la edad. Entonces voy a tener que la vejiga urinaria en el adulto, como tiene harto espacio ya en la pelvis, está más ampliada, la vejiga entonces ya no está allá en la barriga, sino que cae hacia la pelvis. En el niño su pelvis es muy estrecha todavía, entonces por eso es que la vejiga en el niño es más abdominal. Cuando el niño no puede orinar, se hace un vejigoma, se llena de chibi, porque está obstruido, por ejemplo, y la vejiga se ve hasta el ombligo, de dilatada, ¿no? En el adulto es más pélvica, por lo tanto tiene menos chance de irse hacia arriba. Con certeza que si es grande el vejigoma, no orina 3 días, imagínense, ya está a punto de reventar eso, o 2 días, 24 horas, imagínense, llegan revolcándose de dolor los pacientes. Entonces, de ahí que nosotros en los niños podemos hacer punción vesical cuando el niño no puede orinar, está obstruido, tiene una piedra en la uretra, entonces podemos colocarle una sonda por encima del pubis y no vamos a dañar tripa porque vamos a caer en la vejiga. El espacio que hay entre la vejiga urinaria y el pubis hacia la parte anterior se llama el espacio de Retzius. Este espacio es un espacio donde hay tejido conectivo solamente, y es fundamental porque podemos separar la vejiga de los ligamentos pubovesicales que están hacia la parte anterior, el espacio de Retzius. Este espacio de Retzius es un pre antes de la vejiga. Cuando hay el trauma vesical, por ejemplo, este espacio ayuda a amortiguar el dolor. Si un niño se golpea bajo vientre o por encima del pubis, tiene más chance de que se reviente la vejiga. ¿Por qué? Porque la vejiga está desprotegida del pubis, está por encima. En el caso del adulto, un golpe ahí puede dañar más tripas que vejiga, porque la vejiga ya está protegida por los huesos de la pelvis. ¿Cierto? Espacio prevesical de Retzius, entonces, relación hacia la parte anterior. Si yo la veo por detrás ahora, a la vejiga urinaria, digo que tiene una cara superior, su ángulo superior izquierdo, en este caso, su cara inferior, ángulo superior derecho, cara inferior y el cuello vesical.
Visto de la parte posterior, la relación importante que tiene la vejiga va a variar en el hombre y la mujer, ¿cierto? Entonces, vamos a ponerle, si estoy mirando la de atrás, esto sería la base de la vejiga. Esta es la cara superior que voy a diseñarla hacia acá. La estoy mirando de arriba. Termina en ese ángulo hacia adelante. Cara superior. Entonces, cara superior y estas acá son las caras laterales. Derecha, cara lateral izquierda. ¿Cierto? Y el cuello vertical. Entonces, acá esto corre a la base, perdón, hacia la cara superior. Esta sería la cara superior que se va hacia adelante y termina en un ángulo, que es el ángulo anterior de la vejiga. Esta otra que la voy a poner en otro color corresponde a la base. Estoy mirando la de atrás. Esta es la base de la vejiga. Hacia los laterales están sus caras laterales. La base y llega hacia el cuello vertical. Y hacia adelante allá su cara superior. Esta cara superior termina allá en el ángulo anterior, continuándose con un ligamento, que es el ligamento umbilical medio, porque va hacia el ombligo. Estoy viéndolo desde adentro, ¿cierto? Aquí estaría el ombligo. Estoy viéndolo desde adentro, estoy detrás aquí la vejiga urinaria. Entonces, hacia la parte anterior, allá tendría ese ligamento. Lateralmente, si yo intento ponerle aquí hueso, tendría, mirándolo allá adelante, ¿cierto? Tendríamos ahí el pubis, sobre todo veo acá el isquion, hacia allá adelante. Hacia acá atrás lo que voy a tener en el hombre es el recto. Ahorita vamos a ver una vista lateral. Entonces, este ligamento que va hacia el ombligo, forma el ligamento umbilical medio y que es nada más que vestigios de un conducto que se llama uraco. Entonces, esto de aquí es el uraco o ligamento, ¿cierto? Que forma el ligamento umbilical medio, el uraco. El uraco, entonces, este conducto en la vida embrionaria, ¿cierto? Hace parte de la formación de la vejiga. Muchas veces este uraco no se forma ligamento, o sea, no se oblitera, no se cierra y queda abierto. Y queda abierto hasta después del nacimiento, porque esto no corrige después, queda abierto. Por lo tanto, cuando se llena de chibi el pacientito, empieza a llenar de chibi la vejiga y también se viene por el conducto, por el uraco. Y cuando acuerdan, está todo el ombligo siempre mojado con chibi. Este es el uraco permeable. Si yo hago una vista lateral de la vejiga, voy a poner primero aquí. Sería en un corte sagital. Por la parte media tendría acá, voy a hacer un corte aquí, miren, aquí. Entonces voy a tener este pubis, ahí está, el pubis. Hacia la parte posterior voy a tener el sacro con, con la colita, con el toque. Entonces, por detrás del pubis tengo aquí mi vejiga urinaria. Entonces, la vejiga urinaria tiene una cara superior, tiene una base, tiene un ángulo anterior y tiene su cuello vesical. Por detrás, acá, el recto, que hace la curvatura siguiendo al sacro, luego hace una curvatura, una flexura, coxige una flexura inferior
la ampolla rectal y el canal anal con el ano. Eso en el caso del hombre. Y en el caso de la mujer, voy a tener vejiga urinaria cara superior, voy a tener su base, su cuello. Acá voy a tener en este orificio que continúa con el meato urinario, este sería la uretra. La uretra, por acá está el orificio vaginal, ahí tengo la vagina, y esta vagina está recibiendo al útero que tiene una antevesico flexión, ¿cierto? Antevesico flexión. Lo voy a hacer un poquito más hacia atrás, más esquemático. Entonces, acá tengo el tercio inferior de la vagina, el útero con su hocico, el cuello uterino, acá cabalgándose el útero sobre, haciendo la vesicoflexión anterior del útero. Hacia la parte posterior tengo el recto, que hace la curvatura, la flexura y el canal anal con el ano. Entonces, eso en la mujer. Por delante de ella voy a tener aquí el pubis y por detrás tengo el sacro con el coxis. Entonces, quiere decir que de aquí, del vértice, de este vértice de la vejiga urinaria, está saliendo un ligamento que es el ligamento umbilical medio. Se va a ir entonces al ombligo. Y que cuando este uraco, ¿cierto?, de la vía biológica no se cerró, se va a continuar con la vejiga urinaria. Este conducto, por falta de obliteración, se llama uraco permeable. Entonces, el chibi del pacientito, ¿no?, llena su vejiguita y se va a ir el chivito siguiendo el uraco y va a orinarse por el ombligo. A veces no está permeable en su totalidad, a veces está permeable hasta más acá nomás, hasta las primeras porciones más próximas a la vejiga. Entonces igual, esto va a provocar infecciones, dolor abdominal, infecciones, repetición en mi paciente, ¿cierto? Entonces, y está cerrado y hace un cordoncito acá. Cuando hacen la ecografía, entonces dicen, hay fístula del uraco, está permeable hasta la mitad, por decir, y luego ya se fibrosó. No hace chibi por el ombligo, pero provoca grandes dolores abdominales y infecciones urinarias en la vejiga. Entonces lo que hay que hacer es cirugía, en el caso del uraco. Entonces, hacia la pared superior corresponde, de la vejiga, corresponde a esto de aquí que hemos visto. Pared superior, la base y las paredes laterales. Entonces, hacia la parte lateral, también están llegando al ombligo otros dos ligamentos umbilicales laterales. Estos ligamentos umbilicales laterales vienen por acá, continúan de un lado y del otro, pues se llama umbilical medio, el uraco, y van a ir hacia el ombligo. Esto corresponde a la arteria umbilical. La arteria umbilical, entonces, después del nacimiento del niño, esta arteria, la arteria umbilical, que es rama de la ilíaca interna, se va a atrofiar. En el niño funcionaba, ¿sí?, la arteria umbilical derecha, la arteria umbilical izquierda. Después del nacimiento, ya en el cadáver mismo se ve muy bien esto. Van a ver cómo ya nada más queda permeable una parte de la arteria, ¿cierto? La arteria umbilical, y luego se vuelve ligamento. Este es el ligamento umbilical lateral, porque este acá dijimos que es el umbilical medio, el uraco. De esa forma entonces tenemos las relaciones hacia la parte
de la cara superior, la cara anterior, el ángulo, la vejiga. Ahora veamos en una vista lateral. En una vista lateral, en la mujer y el hombre tenemos la llegada de los uréteres. Entonces, vienen por acá, son retroperitoneales, el uréter en la mujer, en el hombre en este caso, viene y se introduce y va a terminar en la base de la vejiga urinaria. En la mujer también viene retroperitoneal, este ligamento, perdón, este uréter, ¿cierto? Es retroperitoneal, viene también entre el recto, se mete por acá, por la parte lateral del útero, y va a pasar entonces en relación al cuello vesical, perdón, el cuello uterino, pasa en relación lateralmente hacia el cuello uterino. Si este de acá arriba, este diseño fuera, aquí vamos a poner la vagina, entonces aquí tendríamos la vejiga urinaria, aquí lateralmente, hacia la parte posterior, están llegando los ureteres, aquí a la base, ahí está el uno y ahí está el otro ureter. Pero si nosotros ponemos ahorita un útero, acá, visto desde atrás, el útero en una mujer, viene su cuello uterino, y acá este útero está metiéndose al tercio superior de la vagina, el tercio inferior, ahí. Embriológicamente se habla así de la vagina, tercio superior, porque tienen origen embriológico distinto. La parte externa, o la parte más profunda con la parte más superficial de la vagina. Entonces, nuestro, nuestro ureter, en el caso de la mujer, esto es importantísimo. Por favor, ureter en qué color verde. Entonces, nuestro ureter está llegando, ¿cierto? La parte posterior, aquí, la parte posterior, llega hacia el cuello y se va a ir de esa manera. Entonces llega por detrás, por el cuello, se pone en relación al cuello del útero. ¿Por qué es importante esta relación? Porque de las arterias, de la arteria ilíaca interna, está saliendo una arteria que se llama las arterias vesicales, prostáticas, y hay una arteria que es la arteria uterina. Esta arteria uterina, ¿cierto?, pasa por delante y superior al ureter y se va también hacia el cuello y luego continúa su trayecto serpenteante hacia el útero. Entonces, esta arteria uterina que pasa anterior y superior al ureter, muy en relación con él, va a ir por la parte lateral del útero, dando sus ramos hacia el útero. Es serpenteante porque cuando el útero está grávido, aumenta mucho su tamaño, ¿no? Y la arteria también va a quedar, ya no va a quedar serpenteante, sino que se va a estirar para seguir el crecimiento uterino. Entonces, cuando la mujer tiene problemas o ya le hacen la histerectomía, le sacan el útero, le van a sacar el útero, tienen que, para hacer la resección del útero, van a tener que ligar la arteria uterina, ligarla a nivel del cuello para poder entonces retirar el útero. En este momento, la relación que tiene muy estrecha con el uréter puede llevar a que el cirujano cometa algún error y pueda llevarse el uréter. De ahí que es importante saber entonces que la arteria uterina está en relación al uréter para las histerectomías. Entonces ahí tengo la arteria uterina de un lado y el otro, la relación que tiene con el uréter está por delante y por encima. En el caso del hombre, este uréter llega también, no hay mucho lío, pero no tenemos útero. Entonces, sin embargo, este tiene relación con otro elemento importante que vamos a ver en la próxima clase, que es uno que viene desde acá. Acá abajo tendríamos
si ponemos un poco de piel, ¿cierto? Ahí tendríamos el glande y la bolsa escrotal. En la bolsa escrotal entonces tenemos los testículos que están medio que echados para adelante, así, tienen un polo superior, inferior, ya vamos a ver luego, y todos tienen acá su epidídimo y se continúan con la cola que va a ir por delante en forma de conducto deferente, ingresa a la pared abdominal por el conducto inguinal, se va lateralmente a la vejiga y luego va a terminar por delante anterior hacia la base de la vejiga. Y ahí tiene su dilatación, que es la vesícula seminal, y luego continúa como conducto eyaculador a la uretra prostática. Entonces acá tengo en el hombre la próstata envolviendo a la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra peneana, que ya va a salir acá hacia el pene por el meato urinario externo, llevando el chivi y también en el momento de la relación sexual, otra cosa, ¿no? Que sea el espermatozoide, líquido seminal, etcétera. Entonces, de ahí para adelante, la vía urinaria y la vía reproductiva comparten estructuras. Entonces, una relación importante cuando hacemos la cirugía paciente a varón es la relación que tiene este conducto deferente con el ureter, donde está el verde aquí. Entonces, el ureter está llegando, también pasa y se va a ir hacia la base de la vejiga. El conducto deferente es medial y anterior a esto de aquí. Si lo vemos desde atrás, conducto deferente en celeste, entonces vienen más o menos por aquí y se van a ir hacia la base. Entonces aquí hay la vesícula seminal y luego continúa con el conducto eyaculador. Entonces, conducto deferente de un lado y del otro, ahí está la vesícula seminal y los conductos eyaculadores que van a ser hacia la uretra prostática. Y los ureteres estarían acá mismo, llegando hacia la base de la vejiga. Entonces, relación importante. Y por último, esa es la parte lateral. Yo le pongo peritoneo. Esto es retroperitoneal. Viene el peritoneo, va a cubrir al útero, le forma los ligamentos anchos del útero. Este peritoneo se introduce, se va hacia la vejiga, cubre la pared superior de la vejiga y continúa su trayecto, formando este posancón que ya saben que es el fondo recto, perdón, la vesicuterino, que es el fondo del saco de Douglas en la mujer. En el hombre tengo lo mismo, retroperitoneal el ureter, pasa por acá, hace ese pequeño ingreso, ¿cierto? No está pronunciado este fondo recto vesical en el hombre que el vesicuterino en la mujer. Entonces, lo mismo, continuamos ahí nuestro peritoneo. Este es el fondo del saco recto vesical. Recto vesical. En la mujer es útero y vejiga. Bien, entonces, esa recto uterino también hay, por supuesto, acá. Fondo de saco recto uterino. Hay otro fondo de saco recto vesical. Aquí voy a corregir esto. Esta flecha no es ahí. Esta flecha tiene que estar acá atrás. Fondo de saco recto uterino, que sería el fondo de saco de Douglas, que es el espacio más profundo y que se llena de sangre en el trauma abdominal, contenido de digestivo, ya sea intestino delgado, si es que hubo perforación, intestino grueso, si es que hubo perforación. Entonces se va a llenar sobre todo en este fondo de saco de Douglas o fondo de saco
recto uterino. Aquí es recto vesical y acá es recto uterino en el hombre y en la mujer. Bien, de esa forma hemos concluido la vía urinaria. La próxima clase vamos a seguir con reproductor masculino y femenino, que lo vamos a hacer más rápido con algunas diapositivas porque están mejor diseñadas que las mías, que mis garabatos. Grande abrazo, cuídense mucho, nos vemos entonces el día jueves. Listo, doctor. Muchas gracias. Hello, doctor. Hasta luego. Cuídense.